Querido Andrés Oppenheimer, para irme contigo, ¿sabes a cuánto llega está el kilo de tortilla en México? 31 pesos, Andrés. Eso es Wow. una locura. ¿Cuándo habías oído eso? Está pasando, Fernanda, y no solo en México. Hay una inflación mundial, Sí, pero caray. bueno, no en todos los países recae sobre los menos pudientes, ¿no? Como la gente que come tortillas para comer, para vivir. Para vivir. Pero, en fin, te digo que de la tortilla y de estas buenas noticias, ¿no? En el caso de Médico Contigo en este municipio de Querétaro, que es bellísimo, hay un récord de migrantes venezolanos. A ver, ¿cuántos llegan a México para cruzar a Estados Unidos? Cuéntanos, por favor, este caso son datos reales, Andrés Fernanda, Oppenheimer. Fernanda, y tiene bastante que ver con lo que estás hablando, ¿no? Gente que no tiene para comer y que hace lo imposible para salir de esa situación. Hay una cifra sin precedentes de venezolanos, más de 25.000 que ingresaron en la custodia fronteriza de Estados Unidos tan solo en agosto, tan solo el mes pasado, cruzando de la frontera de México. Esos son los que ingresaron en la custodia fronteriza de Estados Unidos. Hay muchísimos miles más que, o sea, no sabemos si cruzaron por la frontera, por dónde lo hicieron, y que no entraron en la custodia de Estados Unidos. Pero el hecho, Fernanda, y lo que a mí me llama la atención, es que estamos hablando del mayor éxodo venezolano eh, de la historia, definitivamente, pero estamos hablando de uno de los mayores éxodos, una de las mayores crisis de refugiados del mundo, y lo que a mí me llama la atención Qué barbaridad. es que esto no sea noticia en México. Fíjate que la semana pasada salió un informe demoledor de las Naciones Unidas de la misión independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar los abusos de derechos humanos en Venezuela. Y después de muchos meses sacó un reporte, Fernanda, que es la denuncia más explícita que he visto y que me dicen los funcionarios de derechos humanos de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional y de otros, es la denuncia más explícita que ha salido de Naciones Unidas nunca sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro. Y esto es algo que pasa desapercibido en México cuando esta gente está llegando a México. Claro. Fíjate, Fernanda, que este informe de Naciones Unidas, y te leo textualmente, dice que encontró evidencia generalizada, abro comillas, de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras personas de alto nivel para reprimir la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de actos de tortura extremadamente graves que constituyen crímenes de lesa humanidad. Cierro comillas. Esto, No. Fernanda, no es de una organización de derechos humanos ni de un líder opositor. Esto es de la misión de las Naciones Unidas que fue a investigar el tema de los derechos humanos en Venezuela. Y habla de asesinatos, habla de tortura, habla de ejecuciones extrajudiciales. Y lo más notable es que lo dice con nombre y apellido. Cita específicamente Exacto. al presidente, que es muy raro eso. Fernanda, normalmente las Naciones Unidas se cuidan muchísimo, son políticamente correctos, ponen peros en todos lados, no nombran, usan eufemismos, no nombran a jefe de Estado, pero acá lo dijeron con todas las letras. Y a mí me parece muy extraño, Fernanda, que no solo México, lo mismo Colombia, Argentina, cuando todos los presidentes y cancilleres hablaron en las Naciones Unidas, en la Asamblea General la semana pasada, hablaron de todo, menos de la mayor crisis humanitaria de las Américas, que está pasando ante sus propias narices. Fíjate que Exactamente. yo escuché los discursos de las Naciones Unidas, el presidente colombiano, Gustavo Petro, habló de las mariposas amarillas que están en la selva colombiana, que está muy bien. O sea, comparto todas las preocupaciones No, pero es que sobre el medio es un ambiente. tema toral, Andrés.
Claro. Pero, mira, o sea, estamos hablando de un país que, según otro informe pasado de las Naciones Unidas, realizó ejecuciones extrajudiciales de 6.700 personas tan solo en un año. Y estamos hablando de un país que ahora está teniendo un récord de influjo a México para cruzar la frontera de Estados Unidos. Estamos hablando de una de las mayores crisis humanitarias del mundo, que ya ha forzado a casi 7 millones de venezolanos a huir del país en los últimos años. Y sin embargo, o sea, los presidentes y los cancilleres, el propio secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, habló en las Naciones Unidas en representación del presidente López Obrador la semana pasada, y habló de Ucrania, y habló del problema nuclear, y habló de varios otros temas, pero no mencionó la palabra Venezuela. Y esto fue, Fernanda, en la misma semana en que salió este informe demoledor, como te decía recién, de las Naciones Unidas. Yo hablaba con José Miguel Ibanco, quien fue durante décadas el director de Human Rights Watch para las Américas y ahora está con el Consejo de Relaciones Internacionales de Washington, y le pregunté, oye, ¿es mi impresión de que este informe de la ONU es terrible, es lo más fuerte que he visto? Me dijo, no, es así. Me dice, este es el informe más contundente y fuerte que he visto de Naciones Unidas sobre Venezuela. Qué barbaridad. Y sin embargo, pues ahí en las tema, Naciones Unidas... Andrés Oppenheimer, para resumir de alguna manera, te hago esta pregunta. Este récord de migrantes venezolanos que llegan a México para cruzar a Estados Unidos. ¿Por qué está sucediendo esto, Andrés, en un minuto para poder platicar contigo? Fernanda, bueno, hay una crisis humanitaria en Venezuela. La mayoría de la gente que está huyendo de Venezuela huye por dos motivos. Primero, por razones económicas, porque Venezuela, que era el país más rico de América Latina, hoy es uno de los más pobres. Milagro económico al revés. La gente no tiene para comer. Y segundo, porque no ven salida, no ven voluntad de la dictadura de Nicolás Maduro de permitir elecciones, ven que esto ya es una segunda Cuba y no hay esperanza. Entonces se juegan el todo por el todo, cruzan a México como pueden, se van muchos a Panamá, de Panamá a México, con la esperanza de entrar en Estados Unidos. Pues, y como terrible situación. Así es, Fernández, como Terrible te decía... situación, mi querido Andrés. Sí. Y termino con esto. Es una terrible situación, pero más terrible, Fernanda, es que se esté ignorando y que en México y en varios otros países se esté hablando de cualquier cosa menos de la mayor crisis humanitaria de las Américas. Andrés, querido, te mando un abrazo. ¿Cuántos datos guardados, verdad, querido Andrés? Sin duda esto es digno de tomarse en cuenta. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por ser parte. Yo cada día estoy más feliz de que tú formes parte de los colaboradores aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Andrés Oppenheimer. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Para mí siempre es un gusto. Hasta siempre.